Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos amigos de Sembrar Valores. ¿Cómo están? Bueno, en esta semana de que seguimos festejando el Día de la Familia, el mes de la familia, el 15, que fue el viernes pasado, fue el Día Internacional de la Familia. Y bueno, y acá queremos seguir celebrándolo todo el mes, ¿eh? Les recuerdo nuestras redes, el 11 5577 8303. Y hoy tenemos una invitada. Bienvenida, María Elena. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias por la invitación. No, por favor, una invitada que, bueno, tiene una historia fuerte, una historia muy linda de vida para compartirnos. Hubo, obviamente, lágrimas y habrá, como en un montón de momentos que tenemos todas las personas que vivimos. Bueno, pero muchos momentos felices también. Y situaciones difíciles que le tocó atravesar como familia, pero bueno, acá está ella para contarnos, para darnos testimonio de todo eso que ella todo ese recorrido que tuvo que hacer, todos los desafíos que se le presentaron. María Elena es María Elena Caballero, es docente, es mamá de 8 hijos y bueno, y la tenemos hoy acá para que nos cuente todo. Así que vamos directamente a hablar de esos 8 hijos. Bueno, cómo es la relación tuya con esos hijos. Contame cuántos varones y cuántas mujeres tenés. Y antes que nada les cuento que vamos a jugar con María Elena. Hoy vamos a hacer un juego de taparle los ojos porque es tan difícil meter toda su vida en una hora de programa que bueno, nos han mandado un montón de fotos y todo y se armó un juego para bueno, hacerlo más rápido, que podamos conocer el máximo que podamos de su vida. Bueno, María Elena, contanos un poco de esos hijos. 8 hijos, 6 varones y 2 mujeres. ¿No? 2 reinas que se hacen valer en la familia. Tengo además de esos 8 chicos, están 7 ya casados. Y entonces acaban de nacer, que ya la verán en las fotos probablemente, nietas mellizas, porque ya como de a uno era poco, fueron teniendo de a dos. Entonces, ¿tenían antecedentes o no de mellizos? No, bueno, algún abuelo. Bueno, porque dicen que se saltea una En generación. la familia de él hay un hermano del que tiene Mirá, mellizos. ahí están las mellizas. Ah, sí, ahí están las mellizas, así. Bueno, acaban de nacer, son las nietas número 21 y 22. Pero a cada nieto, quiero aclarar, se lo quiere como único. Porque a veces cuando te preguntan qué número es, uno se siente que está como hablando de un número. Y no, cada nieto es un nieto, no es un número, ¿sí? Totalmente, bueno, igual que los hijos, ¿no? Es muy difícil. Tal cual. Te dicen, no, hasta incluso hoy está muy de moda, como que dicen, ay, bueno, ¿cuál es tu hijo preferido? ¿Viste? ¿No? Como que, bueno. Sí, o minimizan y te dicen, bueno, si después de 5 ya da lo mismo tener 6 o 7 u 8, y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Cada hijo hay que atenderlo individualmente. Bueno, si querés, le voy a tapar los ojos. Euge, ¿te parece que vamos al primer carrusel a ver qué? Bueno, espera que te voy a tapar los ojos. Yo tengo que decir stop, ¿no? Sí, primero me tenés que asegurar que no ves. Sí. Acá si no, con esta pantallota. Bueno, a ver. No veo. Ahí arrancamos y vos cuando yo te diga ya, vos me decís stop. Ya. Stop. Ah, pero qué rápido. Te dije que iba a ser rápido. Bueno, a ver, espera. Ahí vamos. Espera, Bueno, ¿vamos de vuelta? No, pero me dicen que vamos de vuelta, Es no. que me encanta hablar de esta foto. Bueno, dale. Dale, vamos con esa foto, a ver. Ahí Bueno, está. les cuento un poquitito. A Dale. ver, yo me jubilé el año pasado como directora de un colegio y me hicieron una misa y un desayuno de despedida a la que pudieron ir casi todos mis nietos. Te diría que creo que falta una nuera y alguito más. Entonces fue lindísimo. Esta es la foto que sacamos en el colegio y estábamos todos juntos despidiendo mi carrera de muchos años en la docencia. Es impresionante. Bueno, es un momentazo. Un momentazo, por eso estuvo buenísimo. Fue queriendo que ese momento. Bueno, increíble. Increíble, además yo digo 8 hijos. Bueno, ahora vamos a ir metiéndonos en la historia de vida de María Elena. Pero ella, bueno, se casó, su primer esposo, bueno, falleció con un accidente así de inesperado, obviamente. Y bueno, y después apostó de vuelta, se volvió a casar. Y bueno, y lamentablemente el segundo esposo también falleció. Pero bueno, en toda ese recorrido con, ¿cómo se llamaba? El Carlos Pacheco, ¿no? Sí. Contanos eso primero. Empezá por Carlos. ¿A qué edad te casaste con él? Nos conocimos a los 18 y 21 años. Yo tenía 18 y él 21. Nos casamos cuando yo tenía 23 recién cumplidos y él 26.
25, o sea, y una de las cosas que cuando pensaba que iba a contar hoy, yo decía, pensar que en esa época nos creíamos tan grandes a esa edad. Y hoy los chicos se No. casan después, pero bueno, nosotros en ese momento nos creíamos muy grandes, nos casamos a esa edad y tuvimos los chicos bastante seguidos, porque cuando el mayor tenía 14 años nació Manuel, que es el último, o sea que en 14 años nacieron los 8. Nacieron los 8. Y contanos cómo fue, bueno, más allá de nada, sin meternos en el accidente en sí, en lo que fue esa pérdida, que también nos puedes contar si querés parte de ese duelo, pero más que nada, la edad que tenían tus chicos que acabas de decir, bueno, no, el mayor tenía 14 cuando... No, No, cuando yo tenía 38 años, cuando enviudé, Charlie, que es el más grande, tenía 15, y Manuel, que era el más chiquito, cumplía ese enero. Carlos murió un 13 de enero, ese enero, el 29 de enero, Manuel cumplió un año. Entonces sí. Y la gente un poco me pregunta cómo hiciste, y la verdad es que uno, mirando para atrás, dice, ¿cómo hice? Hice lo que tenía que hacer. No había mucha opción. claro. Uno se daba vuelta, veía 8 chiquitos que dependían de uno, porque eran 8 chiquitos en el fondo. Y bueno, salir adelante, empezar a pensar y decir, si esto es lo que me toca, esto es lo que voy a sacar adelante. Y bueno, y lo que te va asombrando, uno querría tener el diario Sí, del sí, día siguiente para poder estar un poquito más tranquila, pero lo que te va asombrando es cómo las cosas se van dando, se van solucionando, vas encontrando apoyos, o sea, después si querés te cuento un poquitito. sí. Más que nada, me divertía saber cómo era, o sea, la relación también, entendiendo que estabas vos sola y frente a esa situación, que obviamente no es solamente una la que hace el duelo, sino cada uno de los chicos y cada uno con la edad que tenía. No es lo mismo el duelo del de 15 que el duelo del de un año, que a Gatas lo conocía. Sin embargo, ¿cómo fue la relación de esos hermanos? Bueno, yo hoy creo que tanto en ese primer momento como en toda la vida, o sea, en todo el crecimiento que fueron teniendo, entre ellos tienen una relación muy, muy especial. O sea, em, creo que, como si yo te dijese que en ese momento, por ejemplo, yo me acuerdo que fue un año en el que no hubo en todo el año ni una pelea. Mi miedo era con 6 varones. Yo decía, digo, cuando se agarren a trompadas, ¿cómo voy a hacer, por ejemplo? Claro. O cuando se peleen. Y la verdad que fue un año y mucho tiempo, o sea, durante mucho tiempo es como que creo que sin querer ninguno quiso sumarse un mínimo dolor más a lo que ya estaban viviendo. Si vos Wow. me preguntás, a lo mejor hoy haciendo un poquito de revisión de cómo se vivió ese momento, a lo mejor por mi personalidad, de decir tengo que salir adelante de esto y voy a poder salir adelante de esto y todo, quizás, aunque fue muy distinto y sí podría decirte cómo vivió, o varios cómo vivieron el duelo de manera distinta, hoy por hoy, si tuviese que darle un consejo a alguna mamá que está transitando por esto, le diría que que se tome un poquito más de tiempo para que cada uno pueda verbalizar y contar un poco más qué está viviendo y cómo lo está viviendo. Que quizás en ese momento yo, en el que con los 8 chicos, el sacar adelante la casa, gracias a Dios ya estaba trabajando cuando Jacinta, la séptima, empezaba el jardín de infantes. A mí, yo siempre trabajé y me gustaba trabajar. Lo que hace cuando tenía todos los chicos chiquitos, dejé. Cuando Jacinta empezaba el jardín, vimos con Carlos que ya era momento en el que podía retomar. Ahí me quedé embarazada de Manuel, nació Manuel y seguí trabajando. Entonces, cuando enviudo, ya estaba trabajando. Estaba trabajando en un lugar que me conocían, en un lugar que me querían, en un lugar donde yo estaba cómoda. Entonces, no tuve que quizás tener que empezar algo nuevo en esa situación. Pero sí, tuve que quizás abocarme a más y todo. Entonces, creo que en eso quizás restó un poquito de tiempo Claro. al poder decir, bueno, paremos. Igualmente, cada uno lo vivió haciendo su proceso. Sí me asesoré también. Esto fue en enero, en julio me acuerdo que fui a consultar a una psicóloga, porque todo el mundo me decía, consultá, y yo dije, bueno, cuando tenga tiempo, yo fui. Y sí, ella lo que me dijo fue que dejara que cada uno, que fluya,
en cada uno de estos. Y que, salvo que yo viese que alguno no se levantaba de la cama o tenía reacciones demasiado violentas o algo que me fuera un rojo así de decir, a esto hay que atenderlo especialmente, lo ideal es que cada uno transite el duelo como tiene que hacerlo y como necesita Y hacerlo. con la edad adecuada, ¿no? La edad de cada uno. Y ese, digamos, si bien no es frecuente esto que falten los padres, ¿no? Eh, ¿Tomaron algún rol en especial? Por ejemplo, los padrinos, ¿viste? Que uno siempre piensa, bueno, los Sí, padrinos están para, no sé si alguna vez nos pasa algo. sí, sí, o uno cuando los elige lo piensa. A ver, yo tenía claro que no quería que la figura paterna fuese reemplazada por el hijo mayor. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad probablemente de encontrar otros apoyos. Y entonces quería que él, en la medida de lo posible, continuara siendo hijo. La personalidad de él es muy, muy perfeccionista y muy autoexigente y todo, o sea que yo creo que a pesar de que yo traté de que no, él un poquito lo vivió así. Pero bueno, pero tuve, la verdad que tengo una familia de sangre muy, muy buena, una familia política de la que me ocupé y continúo siendo muy parte. Mis Justo te iba chicos, a preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo ajá. se vivió también toda esa Bien, parte con la familia ahora política? por eso seguimos siendo muy parte. Hace 29 años que Carlos murió y sin embargo yo mañana almuerzo con mis cuñadas. O sea, todos los miércoles en general almuerzo con mis cuñadas y tenemos un grupo que es hermanas. O Mira. sea que tengo una relación muy, muy cercana. Y además, bueno, mis papás, la verdad que fueron un valor enorme, un apoyo enorme, mis hermanos y muchos amigos. O sea, yo, si bien en ese momento pensé, wow, ¿cómo voy a hacer yo esto sola? Inmediatamente, casi inmediatamente, te diría que ya cuando nosotros estábamos en Miramar, cuando fue el accidente, entonces teníamos que volver de Miramar, y cuando llegué a casa y vi la cantidad de amigos, hermanos y cuñados que estaban esperándome, me di cuenta que sola no iba a estar. O sea que, a ver, uno tiene claro que es la que tiene que ponerle la fuerza y la energía a todo, y en eso sí estás un poco sola. Pero no me he sentido en ningún momento sola o no pudiendo tener en quién confiar o con quién contar para sacar algo adelante. ¿Mm? Impresionante. Así que... Seguimos viendo además un montón de fotos Ah, están pasando que las eran fotos. parte del carrusel que... Que corté tan rápida, Sí, perfecto. pero igual estuvo buenísimo. Igual vamos a hacer de nuevo el jueguito, así que no Sí, se sí, sí. preocupen. Bueno, ¿cómo, no sé, un poco eso, el tema de los roles, asumiste un poco el rol de mamá, de papá, o sea, o sea, tenés ayuda en tu casa, cómo se fueron Bien. viste, cómo fueron asumiendo los diferentes Sí. roles Mm, para todo lo que hay que hacer para una casa y más siendo tantos. Bien, a ver, el rol siguió siendo el de mamá. O sea, yo no creo que nadie es reemplazable. Y también desde ese lugar me parece que es muy importante para los chicos que tengan claro. O sea, el lugar de su papá lo ocupa en los recuerdos, lo ocupa todas las enseñanzas que él fue dejando, lo ocupan los comentarios y los cuentos de los demás, pero no se reemplaza por nadie. O sea, uno no es mamá y papá, uno es mamá. Que a lo mejor tuve que gestionar una cabeza más masculina y más de papá, porque sí, tuve que aprender mil cosas. Hasta en eso también tuve un montón de ayuda. Mira, Eh, esto en realidad es un punto importante porque es verdad que los roles no se reemplazan. no, Lo que se reemplaza, si querés, o lo que las uno tiene que tomar funciones, son las funciones, que claro. es diferente, Y ¿viste? me parece que en eso también hay que darle el espacio a los chicos de que no tengan por qué cubrir ese lugar con alguien que no tiene por qué cubrirlo. La figura del papá es la del papá. Entonces, no es que la mamá va a cubrir los dos y yo te voy a dar tanto cariño como esto, no. O sea, es una falta que van a tener, pero bueno, después sí es cierto que uno como cabeza única de la casa tiene que aprender a hacer cosas. Y bueno, qué sé yo, a mí, por ejemplo, manejar no me gustaba. Entonces siempre decía, cuando sea grande y tenga plata voy a tener un chofer. Pero de repente dije, bueno, a ver, la manejada depende de mí. Si yo no me pongo a manejar, esta familia deja de veranear los fines de semana. Y hasta ahora, hasta me he desafiado a decir ahora que ya mis hijos están grandes y cada uno tiene su familia y sus cosas,
los programas y los paseos dependen de mí. Entonces tengo un grupo de amigas que son bastante inconscientes y que se animan a subirse conmigo al auto y partimos a Córdoba, a La Rioja, a donde sea. Recorrer un poco el Entonces país. uno va como haciendo cosas que quizás antes no se planteaba, pero no es en reemplazo de una figura paterna. Está clarísimo. Hoy, lamentablemente, hay muchas familias que tienen que encarar estas ausencias, ¿no? No siempre son por fallecimiento, sino por separaciones, por, no sé, inmadureces de diferentes tipos de color. No sé, ¿cómo te parece que tu experiencia podría aportar, ¿no? A alguien que le toca encarar una situación así de estar con los chicos sola o solo? Que es bastante frecuente, lamentablemente, hoy. Bueno, yo, a ver, por empezar, a ambos, suponte que me estoy imaginando una situación de una separación, ¿no? Mm. A ambos le diría que no se olviden que esos hijos son de los dos. O sea, que estando juntos o separados, cada uno tiene su rol de papá y de mamá que espera, o sea, que tiene que ser cubierto y que los hijos lo necesitan. Entonces, que sigan siendo en su escala de valores una prioridad el poder darles el cariño, el poder darles la seguridad. Una separación, también una pérdida, ¿no? Genera una inseguridad en los chicos. Entonces, poder ser ellos pilares, poder seguir dándoles seguridad y todo, es muy importante. Después decirles que, importantísimo, y esto lo vi también en la docencia, ¿no? Quizás más no tanto por la experiencia personal, la importancia de no dinamitar la figura del otro. O sea, lo más saludable para un chico, para un joven, para un adolescente y hasta para un adulto es tener una buena imagen de su papá y de su mamá. O sea, nunca el desmerecer o desvirtuar una figura tan importante como es la paterna o la materna, puede ayudar en la madurez y en el desarrollo de un hijo. Entonces, nada, los animo suponete, ¿qué es lo que me pasa a mí? Muchas veces cuando alguien muere pasa a ser San. ¿Viste? Claro, Y sí. todo el mundo solamente recuerda. Entonces, una vez por ahí podría estar tentado a decir, bueno, no era para tanto, Sí. o algo así, ¿no? Bueno, No, pero mucho más cuando a lo mejor hay una separación, uno por Obvio. ahí puede estar tentado de mostrar quizás más la realidad a los hijos, por ejemplo. No, Yo creo que está creo que bueno no es esto lo de, que... digamos, las carencias en los chicos de un padre o una madre por muerte o por separación, no es lo mismo. Digamos, un padre ausente que está vivo que Sí, un padre ausente que no está físicamente, claro. ¿no? Entonces, eso es punto número uno. Por eso me parece espectacular el punto que pusiste de... No sean padres ausentes. no, no solo no sean padres ausentes, sino que me gustó mucho eso de la figura del otro. O sea, si el padre está ausente, que la madre no se ocupe de, no te estoy diciendo que le tire flores, pero que no machacar sobre esa carencia que ya ese niño La está sufriendo, tiene por que sufrir, supuesto. ¿no? Si encima además le vamos echando más leña al fuego, digo, de madre hacia los chicos, como puede ser de un padre a los chicos por una madre ausente, ¿no? Sí, sí, sí. Que hoy Siempre, en la era de la igualdad, casi que en ese sentido también nos estamos bueno, como sí, sí, emparejando, ¿no? yo tengo muchísima experiencia cercana de papás que han sacado adelante a sus hijas, Por eso. muy, muy bien. Pero por eso, yo creo que lo que uno siempre tiene que pensar cuando uno, hasta uno estando juntos, ¿no es cierto? Esto que le voy a decir del otro, ¿le va a sumar a mi hijo o no? Mm. Entonces, eso en todo, ya sea por ausencia porque murió, ya sea por ausencia porque separación, o sea, aún estando presente. Esto que le voy a comentar, que voy a comentar con mi hijo, sobre todo a lo mejor cuando los chicos son más grandes, que uno por ahí tiende a tener más confianza o más posibilidades de conversaciones más de adultos, pensar, porque la figura del padre y de la madre son muy, muy importantes. María Elena, me gustaría que nos cuentes, no sé, algún momento puntual, como muy concreto que vos hayas sentido en esta ausencia de tu marido, el apoyo o de tus padres o de algún padrino o de algún que vos hayas dicho en este momento, esto fue como clave. Bueno, a ver, nosotros vivíamos en Villa de Mayo,
bastante alejados. O sea, Carlos siempre decía, estamos lo suficientemente cerca para que todos nos puedan venir a visitar y lo suficientemente lejos para que no caiga nadie si no lo invitamos. Entonces, pero en el fondo yo entiendo que para todos era una preocupación muy grande el que estuviera lejos. O sea, que estuviera más lejos de todos, era un lugar bastante poco poblado, entonces... Y bueno, entonces la necesidad de mudarme era... Pero bueno, yo estaba teniendo que sacar a los chicos de una casa que adoraban, de una casa donde tenían los recuerdos de su papá y bueno, y además económicamente estábamos lejos porque era mucho más barato que a lo mejor estar más cerca. Bueno, pero la verdad es que todo se fue dando providencialmente y un grupo de amigos, bueno, primero la generosidad de un amigo que tenía una casa muy linda, que, eh, que bueno, ellos ya no estaban viviendo en Argentina y ya tenían, en un momento definieron que de volver no volvían a esa casa. Entonces llamaron a otros y le dijeron, nosotros a esa casa no volvemos y esa casa les soluciona, queremos que María Elena pueda mudarse a esa casa y si le soluciona, llámenme. Y bueno, y ahí se movieron un grupo de hermanos, cuñados y amigos para facilitarme la mudanza. Y la verdad que fue un momento mágico, te diría, porque la casa era muy, muy linda, el lugar era muy donde teníamos que estar. Y entonces para mis chicos fue un tener que desprenderse, pero todo para mejor, que quizás lo que yo había visto de posibilidades de mudanza y de cosas, y después desde lo emocional también saber que estás apoyada y respaldada por tantos atrás también fue muy, muy bueno. Hubo mil casos, ¿eh? O sea, ahora porque me preguntaste y me salió No, pero la esto. casa es algo importantísimo y más cuando vos decís, sí, esa lejanía, que si no invito no vienen, a veces, bueno, está buenísimo cuando uno está Sí, acompañada, y sí, cuando uno, sí, pero de sí. repente cuando uno está solo con 8, y bueno, por ahí es mucho más fácil No, estar a mano de todo el lo mundo. gracioso fue que cuando me mudé, la primera semana, imagínate que estaba era en el barrio donde estaban todos mis amigos, entonces estaban todos los amigos, los hijos de mis amigas y los amigos de mis hijos y todos como muy revolucionados. Entonces, todo el tiempo, la primera semana o los primeros días, todo el tiempo había alguien en casa, gente, no sé qué. Yo decía, a lo mejor no estaba tan poco sabio el estar un poco más lejos. Después todo, obviamente, que volvió a su normalidad Qué y bueno. todo, pero sí María fue. Elena, hay una cosa que me intriga. Vos tenés 6 varones y 2 mujeres, ¿no? ¿Cómo fue la relación con ellos? No sé, a mí por ahí me equivoco, ¿eh? Pero yo tengo una amiga que pasó por la situación de quedarse con 4 hijos, con su esposo, o sea, que perdió a su esposo. Y, y a mí me da la sensación, no te lo puedo firmar, pero me da la sensación que es una relación madre-hijo diferente a cuando están los dos. No sé si se entiende. O sea, si Sí, bien vos, obviamente, y vos claramente lo trajiste acá y dijiste, yo me quería ocupar de que no agarraran ningún rol que no les correspondiera ni nada, que siguieran siendo hijos. Pero nadie vive el duelo como ustedes. Si bien vos lo vivís desde el lado de esposa y ellos desde el lado del padre, de hijos, digamos, nadie vive el duelo como ustedes. Entonces, ni cuñados, ni padrinos, ni abuelos, ni... ¿Hay algo especial que te haya llevado? O sea, o cómo sentís o sea, ¿cuál fue tu relación con esos hijos, con esos 6 hijos, con esas 2 hijas? a ver, yo te vuelvo a repetir, yo creo que realmente lo que te toca, lo que nos ha tocado vivir, generó una familia especial. O sea, yo veo que mis hijos tienen eh, una empatía que quizás no se da muy común en otros chicos o en otras chicas de esa edad, y mucho menos hacia la madre. O sea, yo sé perfectamente que lo que me pase a mí, y en ningún momento, o sea, yo no creo que ni siquiera en la adolescencia, en la que probablemente para algunos debo haber sido la peor madre del mundo, ni siquiera en esos momentos ellos dejaron de tener una mirada permanente a que yo esté bien. A que yo esté bien o a que yo vaya tomando las decisiones o a que comparta con ellos
distintas situaciones y cosas, sí. No, la relación entre ellos y conmigo es Fue especial. muy especial. Dale, vamos a pausa, así nos recuperamos y ya volvemos.